Quiero que abras tu Biblia. Vamos a compartir el libro de Jeremías. Poneme el 20, 15-20. Primero quiero que leamos este versículo, ¿sí? Jeremías 15-20. Vamos a compartirlo todos juntos. Dice la palabra de Dios así: haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Amén. Wow, cuando leemos esta palabra es como decimos, qué lindo, qué precioso es saber que Dios será, como dice, serás invencible. Yo te pondré como muro, como bronce, invencible, y nadie, el que pelee contra vos, te podrá vencer. Y cuando esa palabra viene a nosotros, la tomamos, decimos, Señor, qué precioso, qué lindo, qué bueno es saber que tú estás conmigo. ¿Sí? Pero yo quiero hoy compartirte unos versículos un poquito más antes, desde el versículo 19, y este es lo que tiene que ver el mensaje de hoy, ¿sí? Esto va a ser la frutilla del postre, ¿sí? Lo que acabamos de leer. Pero ahora vamos a compartir lo que dice Jeremías capítulo 19. Dice así: por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Amén. Amén. Este es el mensaje de parte de Dios. Tres cosas, hoy quiero hablarte de tres condiciones para la victoria, ¿sí? Hemos leído el versículo 20 donde dice Dios, yo te pondré como muro, como bronce, van a pelear contra vos, no te van a poder vencer porque yo voy a estar ahí para librarte. Pero antes de este versículo está el versículo 19 donde Dios nos pide aquí unos requisitos, ¿sí? Este es como dice la letra chica del contrato, ¿sí? Aquí está donde Dios ahora va a empezar. Para que ustedes podamos entender este versículo, Jeremías, quizás mucho, y estamos con este tiempo con el versículo que Dios le dio a Jeremías, lo llama, ¿sí? Dice, yo te he llamado desde antes del vientre, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo ya ahí te predestiné para que seas profeta de las naciones. Y Dios le dice lo que iba a hacer con Jeremías, pero antes le dice, yo te he puesto para que tú hables a este pueblo rebelde, pero este pueblo no te va a escuchar, este pueblo no te va a oír, pero yo te mando a que tú le hables a este pueblo. Entonces Jeremías en un momento empieza a tener una crisis de identidad. Empieza a creer y a pensar que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado solo, que Dios ya no estaba para defenderlo de sus enemigos. Es más, llegó a ver en su vida que lo que él estaba predicando, aún en él, estaba pasando. Él predicaba a un Dios de victoria, pero en él empezó a ver, en su vida empezó a ver su vida de derrota. Y empezó a entrar en esta confusión de empezar a decir, ¿realmente es así como Dios dice? ¿Será que Dios me ha llamado para lo que estoy haciendo? ¿Será que es correcto? Porque vio que empezó a ver que
todas las cosas no le salían, no estaba viendo resultados buenos. A pesar de que Dios ya lo había advertido, pero él empezó a entrar en un momento de confusión. Y quizás como nosotros, como a vos, como me pasa a mí, estamos sirviendo a Dios, estamos siendo fieles, tratamos de hacer lo correcto, pero entramos muchas veces en momentos duros, críticos, de confusión en nuestras vidas. Predicamos a un Dios de victoria, pero cuando salimos, las situaciones que ocurren, las cosas que pasan, todo lo que vemos, lo que está pasando en nuestro país, y entramos en esa confusión. Muchos de los que están aquí quizás se sienten derrotados, sienten que no avanzan, que vienen, escuchan la palabra, pero después vuelven a sus hogares y siguen viviendo la vida como antes vivían, sin conocer a Cristo. Entonces no ven resultados en sus vidas. Si acá se habla muy bonito, se predica muy lindo, cada vez que escuchamos al pastor de que nosotros tenemos que proclamar victoria, que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, pero nosotros estamos viendo que en nuestras vidas no se cumple. Esto es lo que le pasó a Jeremías. Esto es lo que estaba viviendo Jeremías. Jeremías sentía que en su corazón la palabra de Dios, su promesa, su poder, eran como algo ya ilusorio. Hasta esto llegó a pensar Jeremías, que no se estaba haciendo realidad lo que él estaba predicando. Y creo que en muchos de nosotros pasa estas cosas. Pero Dios le habla como hoy te va a hablar a vos. Dios le habla a Jeremías y le da estas 3 condiciones que yo te acabé de leer, que están en el versículo 19. Primera condición. Dios le dice, versículo 19, dice, por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Primera condición, Dios le estaba pidiendo conversión, pero una verdadera conversión a Jeremías. ¿Sí? Le estaba pidiendo realmente transformación y cambio. Yo siempre recuerdo que cuando vine al camino del Señor, nosotros caminábamos en esta dirección como caminaban los demás. Pensaba como pensaban los demás, hablaba como hablaban ellos, actuaba como actuaban ellos. Así era mi vida. Pero cuando uno conoce a Cristo, la dirección, el rumbo cambia nuestras vidas. Y Dios empieza a poner la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros cambiamos de dirección, cambiamos. Por eso es que primera cosa que Dios pide es conversión, que tú te conviertas a Dios, que te arrepientas sinceramente de tus pecados. ¿Sí? Él espera, como te dije, transformación y cambio, que tú y yo nos volvamos a Dios. Pero yo te voy a hacer una pregunta, 2 preguntas. Primero, Efesios capítulo 4, desde el 25 al 32. La primera pregunta es, ¿qué cosas aún debo cambiar en mi vida? ¿Qué cosas aún debo cambiar en mi vida? Y quiero que compartamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Y leamos juntos. Dice, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados,
ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Evite toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos uno con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué cosas, como te dice la pregunta, qué cosas aún debo cambiar en mi vida? ¿Todavía hay griterío? ¿Hay ira? ¿Hay contienda? ¿Hay peleas? ¿Hay enojo que duran mucho tiempo? ¿Qué está viendo en tu hogar? ¿Qué está viendo en vos que todavía no has cambiado? Dios hoy nos habla: si te arrepientes, yo estaré contigo y tú serás mi portavoz. Segunda pregunta, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice: ¿qué cosas de la palabra de Dios me enseñan que no le agradan a Él, pero yo las estoy permitiendo en mi vida? Cosas que a Dios no le agradan, pero yo las sigo permitiendo en mi vida. Dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas, ¿qué cosas que acabamos de leer estamos permitiendo en nuestras vidas? Y esas cosas a Dios no le agradan. ¿Tú quieres que Dios te use? Tiene que haber una verdadera conversión. Transformación y cambio. Volverse a Dios, pero volverse de todo tu corazón. Entonces Dios dice: yo voy a poder usarte. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Miren hasta qué punto había llegado Jeremías. Yo no sé, no me imagino que quizás Jeremías estaba haciendo todas estas cosas porque Jeremías era un siervo de Dios, pero había entrado una crisis de confusión en su vida. Hasta llegó a pensar cosas ilusorias. Dice: tengo una herida guardada en mi corazón. Cuando ustedes lean el versículo 15, desde el 15 en adelante, ahí van a ver las cuestiones, todo lo que Jeremías le empieza a decir a Dios. Tengo una herida guardada en mi corazón que no se ha cerrado. Y tantas cosas que él se empieza a quejar contra Dios. Pero viene, como siempre, Dios traerá su respuesta. Segunda condición de la cual Dios hoy quiere hablarnos es cuidar nuestras palabras. Wow. Cuidar nuestras palabras. Lo que acabamos de leer dice, versículo 19 dice: si evitas hablar en vano y habla lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Si evitas hablar en vano, ¿qué cosas estamos hablando? ¿Estamos hablando de derrota, miseria? ¿Qué cosas estamos hablando? ¿Qué cosas salen de nuestras vidas?
de nuestra boca. Cuando estamos con otros, ¿qué es lo que estamos anunciando? ¿Miseria? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque todas estas cosas, muchas veces, hermanos, cuando estamos con nuestros amigos, compañeros, gente que no conoce a Dios, pero sin embargo nuestro vocabulario es igual al de ellos. Pensamos como ellos piensan. Maldecimos como ellos maldicen. Nos estamos quejando continuamente del gobierno y del gobierno. No quiero entrar en el tema de gobierno porque cada uno tiene, pero estamos continuamente diciendo que este país es un país de M, este país cada vez peor, que este país es esto. Estamos continuamente maldiciendo. Y hablando cosas que no edifican, cosas que no están edificando ni nuestras vidas, ni las vidas de las personas que nos rodean. Porque estamos continuamente hablando cosas que no tienen provecho. ¿Saben que en otra traducción dice, si dejas de hablar bobadas, si dejas de hablar tonterías? Miren lo que dice, es impresionante. ¿Qué cosa está saliendo de nuestra boca? Entonces dice Dios y dice lo que realmente tiene valor. Lucas capítulo 4, 18. Cuando el Señor se para y le dan los rollos, el Señor empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año agradable del Señor. Eso es lo que Dios te ha mandado. Eso es lo que Dios quiere que tú de aquí en más empieces a proclamar con tu boca, que tu paladar, que tu boca empiece a hablar la palabra de Dios, porque Dios nos ha enviado a eso, nos ha enviado a dar las buenas noticias, a dar libertad a los cautivos. Dios te quiere usar, Dios quiere usar tu vida, mi vida, pero es necesario que nos volvamos a Dios para que Dios empiece a usar tu corazón, para que Dios empiece a usar tu boca. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué habla? ¿Qué pronuncia? Dios dice, yo te he enviado a dar las buenas noticias. La buena noticia de salvación. Tú y yo, como muchos dicen, vos no tenés los pies sobre la tierra. Porque Dios, cuando vos hablas de Dios, dice, no, Dios está en el cielo, Él no está aquí en la tierra. Somos nosotros los que estamos sufriendo, somos nosotros los que la estamos padeciendo. Cuando uno habla y dice que tenemos que bendecir, que tenemos que hablar bien, por más que no veamos, pero eso es lo que nos manda Dios. Amén. Anunciar, a declarar en fe aquellas cosas que no vemos, pero sabemos que si nosotros declaramos en fe esas cosas, se pueden producir, porque en tu boca tiene poder y autoridad. Dios te ha dado poder y autoridad. Tercera condición que Dios hoy nos pide. Dice, no te dejes influenciar por lo malo, sino tú sé una influencia de bendición. No te dejes influenciar por lo malo, sino tú sé una influencia de bendición. Y creo que muchos de nosotros, como le dijo acá a Jeremías, dice que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Creo que Dios en este tiempo
la gente tiene que ver en nosotros nuestro testimonio. La gente tiene que palpar y ver nuestra vida, nuestra integridad, que realmente estamos sirviendo a ese Dios, que realmente nuestras vidas han cambiado de verdad, que no es solamente algo que sale de nuestra boca, sino que realmente nuestro cambio se está produciendo en verdad por dentro. Y estamos empezando a confiar cada día más en Él y aferrarnos más a Dios. Que esto tenga que ver en nosotros, que la gente pueda ver en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, que realmente tú y yo hemos cambiado. Que como decía Dios, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Era lo que estaba pasando Jeremías. Jeremías estaba ya dando pasos que lo estaban llevando hacia nuevamente a aquellas personas que no creían en Dios. Porque estaba viviendo en medio de un pueblo, dice, hostil, que se había vuelto continuamente en contra de Dios. Y creo que hoy estamos viviendo las mismas situaciones de la cual vivió Jeremías en su tiempo. Nosotros estamos viviendo lo mismo, y aún quizás peor, porque dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará, ¿sí? Y la maldad crecerá aún más. Así que, ¿con qué dimensión hoy en este tiempo nos toca a nosotros empezar a predicar la palabra de Dios? ¿Con qué más nos toca hoy a nosotros aferrarnos más a Dios y empezar a creer lo que Dios empieza a decir en su palabra y aferrarnos a Él? Más allá de que veamos en nuestro entorno, veamos gente que antes conocía a Dios, que servía a Dios y que ha dejado de servirlo. Aún a pesar de esas cosas, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir nuestra meta y nuestra mirada, dice como dijo, en Cristo Jesús, para que no caigamos, para que no desfallezcamos, para que sigamos firmes hacia Él. Así que, ¿cómo te estás comportando frente a las personas que no conocen a Dios? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Ellos realmente dan crédito que tu vida es una vida de Dios? Porque quiero decirte que lo que nosotros digamos, lo que nosotros digamos o hablemos tiene mucha importancia. ¿Sabían ustedes? Porque ellos están mirando y están observando todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, cómo nos comportamos. Ellos están mirando. Así que no te dejes influenciar por lo malo, sino que tú seas un agente transformador de bendición para aquellos que te rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quizás muchos de nosotros estamos pensando como Jeremías. Jeremías estaba creyendo y pensando todas estas cosas. Pero Dios le habla y le dice, si te arrepientes, Jeremías, que si evitas hablar en vano y empiezas a hablar lo que realmente vale, entonces dice, y que ellos se conviertan a vos y tú no te conviertas a ellos, entonces ahí viene ese gran versículo, ese versículo que habíamos puesto del versículo 20, que seremos, dice, y yo seré como muro delante de ti. Dice, pero dice, pero haré que seas para este pueblo como algo invencible, muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. ¿Tú quieres esto para tu vida? ¿Pero estás dispuesto a cambiar?
¿Estás dispuesto realmente realmente a ser transformado por la palabra de Dios? Porque si no, no vas a empezar a ver cambios. No vas a empezar a ver cambios en tu vida. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, ahí donde Dios va a empezar a usar tu vida de una manera extraordinaria. Muchos de nosotros pensamos que Dios ya no nos escucha, que Dios, como Jeremías, nos ha abandonado. Nos sentimos solos. ¿Te sientes muchas veces solos? ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Que no responde a tus oraciones? Dice Isaías 59, que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni es sordo su oído para oír. Así que Dios está presente. La mano de Dios no se ha cortado para seguir bendiciendo en este tiempo. La mano de Dios sigue derramando bendición sobre aquellos que empiezan a declarar la palabra de Dios, de aquellos que se arrepienten, de aquellos que empiezan a cambiar su vida. Dios va a empezar a derramar, dice, bendición y vida eterna sobre aquellos que lo invocan. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice el versículo que sigue, dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, son los pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Tremendo, tremendo lo que Dios hoy nos está hablando. 3 condiciones para tener victoria. ¿Tú quieres tener victoria? ¿Quieres tener victoria? Pero hay 3 condiciones. ¿Cómo estás viendo en tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás lejos de Dios? ¿O estás cercano a Dios? Cuando uno lee este versículo, el de Jeremías capítulo 15, 20, Dios le hace recordar nuevamente a Jeremías. Porque cuando tú lees el versículo 1 de Jeremías, cuando Dios lo llama, el versículo 18 le dice, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Quiero que te pongas de pie. Tremendo. Para que ustedes puedan la dimensión en la cual Jeremías estaba viviendo, para llegar a pensar de que lo que él estaba viviendo era algo ilusorio. Señor, ¿será que realmente estás? ¿Será que realmente lo que estoy haciendo es de ti? ¿Será que de guardarme, de serte fiel, sirve o no sirve? ¿Vamos a ver fruto o no voy a ver fruto? Todas estas cosas, preguntas, interrogantes, empezaron a venir nuevamente en la vida de Jeremías. Pero Dios tiene que confirmar nuevamente a Jeremías. Dios tiene que confirmarlo, como hoy, en esta mañana, tiene que confirmarte a vos. Yo no sé lo que vos estás pensando, no sé lo que estás viviendo. Seguramente estás viendo que
El que está allá afuera progresa, le va bien, le ves de maravilla. Y vos decís, ¿cómo que yo sirvo a Dios? Trato de hacer las cosas. La vida para mí es peor, cada vez peor, tragedias, problemas, más problemas. Pero quiero decirte hoy, en esta mañana, como acaba Dios de confirmar, Dios tenía que levantar nuevamente a Jeremías y le da esta palabra: Jeremías, yo estoy contigo, yo seré tu columna, yo seré tu bronce, pelearán contra vos pero no van a poder vencerte. Jeremías, yo camino con vos, yo estoy con vos, yo sigo al lado tuyo, Jeremías, jamás te abandoné, jamás te dejé. Por más que estuviste pasando situaciones difíciles, duras, problemáticas, por más que estuviste pasando, por más que vi muchas veces tu lloro, tu lamento y tantas cosas, pero yo estuve ahí, Jeremías, como hoy te está diciendo a vos, yo estuve ahí, yo estoy ahí, estoy con vos. Nada ni nadie podrá levantar la mano contra tuyo, porque Dios está con vos y hoy confirma. Dios te confirma, pero te está pidiendo algo. Tienes que arrepentirte, tienes que dejar de hablar cosas vanas, la gente tiene que ver el cambio en vos, tiene que ver el testimonio en vos. Entonces yo te levantaré, dice el Señor, yo te levantaré, yo estaré contigo, yo pelearé contigo, yo iré delante tuyo. Bendito sea el nombre del Señor.